no conocía su nombre, pero todos sabemos qué personaje ha interpretado. Y todos los niños que se criaron en la década de los 90, yo creo que le pueden tener un cariño especial. Y la verdad, Manetti, que mucha gente se extrañará del primer nombre que vamos a tratar hoy, que como bien has puesto ahí es Jason David Frank, el mítico Power Ranger. Y dirá la gente, ¿qué pinta Jason David Frank, que no tiene apenas filmografía, en esta sección de héroes de acción? Pues yo creo que por varias razones merece Jason David Frank estar aquí. La primera de todas es su extraordinario, sus extraordinarias habilidades marciales que lo sitúan muy por encima de muchos de los que hemos analizado en esta sección. Se me vienen, por ejemplo, a la cabeza Brian Bosworth, procedente del fútbol americano. Se me viene, por ejemplo, a la cabeza Howie Long, también del fútbol americano. Incluso algunos como Franz Zagarino, provenientes del culturismo. Cuando uno analiza las disciplinas marciales en las que estaba instruido, porque tristemente falleció en el año 2022, Jason David Frank, la verdad es que es impresionante este hombre, es una auténtica leyenda que podría darle para el pelo a la mitad de los que hemos analizado. Ya nos meteremos, Manetti, a hablar más en profundidad de qué disciplinas marciales dominaba este hombre, pero de verdad es impresionante. Eso por una parte. Por otra parte, nos sirve para analizar el caso de aquellos actores que en el mundo de la televisión se dedicaron a hacer papeles de acción y que en el caso de Jason David Frank, si bien no estaba destinado a un público adulto, sí que es uno de estos actores que sirven para hacer cantera de aficionados al cine de artes marciales, al cine de acción, porque muchos niños que no tenían contacto todavía con los Van Damme o con los Eagles de la época, veían en Jason David Frank y los otros protagonistas de series como Power Rangers, pues una vía de entrada para el mundo de las artes marciales y de la acción. Y por otra parte, Manetti, te he de decir que si bien estamos analizando una carrera muy televisiva, pero los nombres que hay detrás de Power Rangers, los dos productores de Power Rangers, Heinz Saban y Suki Levy, tienen mucho en común con los productores de Serie B y Serie Z más queridos por nosotros. Porque estos dos israelíes, al igual que los otros dos israelíes que vamos a analizar cuando llegue el siguiente nombre, fueron dos productores que se hicieron de oro con esta y otras series, pero que en su estilo de producción pues comparten muchas de las trapacerías, de las tácticas propias de gente como, por ejemplo, Thomas Tang y Godfrey Ho, que, como todos ya sabemos, componían películas a base de retales de dos, que a veces ni casaban bien. También estarían enlazados con productores como Roger Corman, en el sentido de gastar lo menos posible, reaprovechar los escenarios al máximo, los decorados. También vendrían a enlazarse Heinz Saban y Suki Levy con tácticas como las del cine italiano de explotación y en concreto con Bruno Mattei, es decir, de reaprovechar el metraje de algunos de sus episodios, volverlos a reutilizar en otros, tal y como hacía Bruno Mattei con algunas de sus películas. Sirva el ejemplo de Serpiente San y Doble Objetivo, que comparten mucho metraje. También enlazan Heinz Saban y Suki Levy Manetti con Albert Pyun en el sentido de el rodaje en descampado, en terrenos abiertos y demás. Es decir, que son dos productores, Manetti, que aunque no estén asociados a lo que el aficionado al cine de serie B conoce, pero que leche, que sí comparten esas tácticas tan trapaceras que te he ido mencionando. Y hasta el punto de que llegan a tener más éxito que estos que te he mencionado, porque Heinz Saban actualmente tiene una fortuna que lo sitúa entre las 400 mayores fortunas de Estados Unidos,
Creo que su patrimonio, Manetti, no te lo digo exacto, pero tiene que rondar entre los 3.000 y los 4.000 millones de dólares. O sea que imagínate tú si este señor, con pocos gastos, si ha hecho oro, un auténtico rey Midas de la televisión. Te diré, Manetti, que estos dos productores empezaron primeramente haciendo música de series de animación tan míticas como Ulises 31, Inspector Gadget, de series en definitiva de aquella compañía que se llamaba Dick Internacional, y ellos empiezan construyendo su emporio ofreciendo estas melodías, sacando dinero por ellas. Luego hacen una especie de acuerdo por el cual ellos ofrecen melodías gratis para series de televisión a cambio de recibir una parte de los beneficios que esas series obtuviesen. En definitiva, poco a poco van construyendo un imperio y lo que verdaderamente va a cimentar su fortuna va a ser el hecho de que ellos tienen el conocimiento de que en Japón se están llevando a cabo unas series de Super Sentai, dentro de las cuales estaba, por ejemplo, Bioman, Liveman y demás. Pertenecen al género Tokusatsu. El género Tokusatsu, llamado así por efectos especiales, monstruos, artes marciales y disfraces variopintos y coreografías, pues ellos les choca mucho ese género. Y entonces barajan la posibilidad de importar eso al público occidental. Porque claro, el género Tokusatsu tiene sus características, que está muy vinculado a la idiosincrasia japonesa, tiene unos argumentos que muchas veces chocan con lo que aquí sería aceptable. Ya mencionaré conforme avance el programa algunas de esas cosas tan chocantes, pero ellos dicen, bueno, podemos coger esto y traerlo a Estados Unidos. ¿Y qué hacen? Ellos compran una serie que se llama Zyuranger y lo que van a hacer es tan básico como coger y toda la parte en la que los superhéroes, los Zyuranger van enmascarados, pues eso lo van a mantener. Pero a su vez van a rodar ellos otra parte en la que vamos a tener unos personajes occidentales ambientándolo en Estados Unidos, en una ciudad ficticia que es Angel Grove. En principio se lleva a cabo un episodio piloto, no es recibido esto muy bien por las cadenas a las que van a venderles este episodio, creen que va a ser un fracaso, pero todo lo contrario, esto realmente se convierte en un auténtico fenómeno en el año 93 que vamos a conocer como Mighty Morphin Power Rangers, que como ya te digo, en Japón su contrapartida sería Zyuranger, que tiene toda la parte de los superhéroes, es igual, pero luego los conflictos y las tramas son distintos, hasta el punto que también los personajes varían. Vamos a mantener a los villanos, a la Rita Repulsa de aquí, en Zyuranger era la Reina Bandora, y en definitiva se hacen una serie de cambios que incluyen cambiar a los 5 protagonistas orientales, de los cuales eran 4 chicos y una chica, por un grupo multicultural occidental que van a ser 3 chicos y 2 chicas. Menciono esto de cambio de sexos porque va a llamar mucho la atención de que cuando el metraje japonés con ellos disfrazados, mucha gente va a decir, coño, pero si el amarillo, que aquí es una chica, que es Tui Trunk, en Japón era un chico, y dicen, si el amarillo tiene paquete. Por eso te digo, Manetti, que son cosas que enlazan mucho con la serie B y la serie Z. El hecho de aprovechar cosas así y luego pues tratar de disimularlas como se puede. Yo no sé si te llegó a pillar a ti esta serie, Manetti, porque a mí desde luego Mighty Morphin Power Rangers me pilló la edad ideal para ello, para entre unos 7 y 8 años. Tú, Manetti, eres más joven, ¿lo llegaste a ver? Sí, yo soy algo más joven, pero sí que a mí, yo sí que vi esta serie, vamos, pero la vi, me gustó muchísimo. Yo fui muy fan de Power Rangers, a mí me tenía todas las figuras, yo me acuerdo que tenía el Megazord, tenía el Zord del verde, que luego se juntaban, tenía estos que se cambiaban las caras, estuve, pero muy enganchado a los Power Rangers. Siento que luego ya, después de Mighty Morphin Power Rangers ya no me convencieron tanto, pero la primera, con Jason, con
con Tommy, con Zack, con Trini, con Kimberly, con toda esta gente, ahí me tuvo muy enganchado. Y es más, hace no mucho, hace como un año o algo así, me volví a ver un poco la mitad de la primera temporada, hasta que justo llega el Ranger verde, que al principio es malo. Y sí que verá que lo ves ya con otros ojos y tal, y ves un poco. Te ves un poco el cartón, pero a la vez dices, coño, está muy bien, ¿no? Para ser una serie infantil y tal, si le ves el cartón algunas cosas, pero está muy bien. Y yo estoy con reconocer que yo he sido muy fan de Niñuco, de los Power Rangers, ¿eh? Por lo menos de estos primeros. Efectivamente, Manetti, a mí me ha pasado como a ti. Yo también hace cosa de un par de años volví a darle un revisionado y si bien es cierto que le vemos cosas que vamos a comentar que no le veíamos por entonces, esas costuras, pero también se aprecian ciertas virtudes desde adulto que no se veían por entonces, como cierto interés en construir los personajes, cierto avanzar en la trama, construir la idea de legado, de que unos Power Rangers sean sustituidos por otros. En definitiva, creo que es una serie bastante entrañable y a defender. Hasta el punto es defendible que ahora empieza a verse como un pequeño revival nostálgico en el que, como fenómeno transmedia Power Rangers, ha sido adquirido por una compañía estadounidense de cómics independiente que se llama Boom Studios, y retomando aquella cronología inicial, pues han sacado sus cómics y están volviendo a retomar aquella historia. Es decir, todavía sigue existiendo ese cariño por los Power Rangers y sobre todo por esta alineación original que para mí sin duda es la más carismática, Manetti. Es que, joder, a ver, yo me acuerdo, a día de hoy, claro, sería imposible, ¿no? Que el Power Ranger negro fuese un negro, que el Power Ranger amarillo fuese una china, ¿no? Sería imposible, pero, joder, si te das cuenta luego cuando les cambiaron por Rocky, que luego, me acuerdo de la película, yo la película fue, creo que la segunda película que vi yo en el cine, muy jovencillo, la primera fue la de una panda de pillos o algo de eso, y creo que la segunda fue la de Power Ranger. Y coño, tú ves a que cambiaron cuando quitaron a Jason, al otro y tal, y cogieron al Rocky al Power Ranger negro le metieron, no me acuerdo qué cambio hicieron ahora, pero como que eso quedaba como racista. ¿Quién fue el negro? El negro cambiaron por Johnny John Box, que era un actor mitad estadounidense, mitad oriental. Asiático, ¿no? Era un actor asiático, si no me equivoco. Sí, claro, luego cambiaron el tema. Y además me acuerdo que Billy, el azul, tuvo problemas. Luego, años después, se descubrió que como era homosexual, parece que le hacían bullying, que se metían con él. Pero es que los primeros eran muy carismáticos. Y Kimberly, para mí, fue una. Verá que yo era muy chavalito y tal, pero para mí fue una. No sé cómo decirlo, para mí era una musa, ¿no? De aquello. No era una chica guapísima y lo sigue siendo. Amor platónico mío también, ¿eh? Amy Jo Johnson, guapísima. Amor platónico mío y de muchos. Es que yo, por ejemplo, ahora con el tiempo puedo sacar también cierto atractivo a Trini, a la china, porque también tiene, a ver, es una chinita, las chinas también tienen son exóticas y tal, y también tiene ese atractivo, pero Kimberly es que era una chica muy guapa, ¿no? Y, hostia, de aquellos momentos yo creo que se convirtió en una sex symbol. Y es curioso porque, claro, oí que la serie fue un auténtico bombazo, pero que a los protagonistas no les querían pagar una miseria, y por eso algunos dejaron la serie, y fue una lástima, la verdad. Eso es, Manetti. Antes de entrar en esos entresijos que estás comentando, preguntarle a los oyentes si a ti te escuchan bien. Yo te oigo bien, pero si nos escuchan bajo, que lo digan un poquito, porque no sé si está un poco bajo el tuyo, Manetti. Que nos lo comenten. No sé, yo tengo todo a tope, ¿eh? ¿Tú me oyes bajo a mí, Javier? Un poquito, pero también es que estoy desarrollando cierta sordera, Manetti, o sea que por eso pregunto. Ah, pues puede ser, porque yo lo tengo a tope, ¿eh? Yo a veces me suele bajar el micro y tal, pero hoy lo tengo a tope. A ver, que nos comente a ver la gente, a ver, pero yo creo que se oye bien, luego no sé, ¿eh? Yo lo tengo creo que a tope, ¿eh? Ya digo, voy a mirar a ver un poco la configuración, pero en principio yo creo que lo tengo, sí, se me ajusta automáticamente, yo creo que está bien, Javier. Vale, si eso que nos comenten ellos. Pues decirte, Manetti, de estos entresijos que has comentado, pues efectivamente, Jain Saban y Suki Levy eran un poquito avariciosos, un poquito tacañones, y esto se va a ver en muchas cosas. Se va a ver, por ejemplo, que esto es una de las cosas que se aprecian cuando ya eres más mayor y vuelves a ver la serie. Del metraje japonés al metraje americano se nota mucho la diferencia de talonaje, es decir, se nota mucho que la fotografía japonesa a mí me luce mejor, creo que está mejor iluminada, la otra luce un poquito peor, la americana,
Tenemos también otras cosas, como lo que acabas de comentar, de no querer pagar a los actores lo suficiente, que es lo que va a hacer que efectivamente 3 de los principales van a abandonar la serie, que van a ser Jason, Austin St. John, va a ser también el Power Ranger negro Zack y Trinity, Trank, la Power Ranger amarilla, porque Jason consideraba que no se les estaba pagando lo suficiente por los derechos de imagen y demás. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Heinz Saban? Pues una cosa muy de Thomas Tan y Godfrey Ho y compañía. Directamente cogen y como no hay acuerdo, lo que van a hacer es coger y decir, vale, pues ponemos a unos figurantes haciendo de vosotros, os ponemos de espaldas, de vez en cuando ponemos algún primer plano vuestro de capítulos anteriores y lo redoblamos, y si salís disfrazados, pues ponemos a otro tío doblándoos la voz y ya está. Entonces, esos capítulos en los que Jason, Trini y Zack se van a las Naciones Unidas a una convención y dejan de ser Power Rangers, pues es un ejemplo de mezquindad por parte de Heinz Saban, donde pues vemos primeros planos de Jason de otros capítulos anteriores, a lo Bruno Mattei, y encima doblándotelos por otro actor. Es decir, esto es técnicas de productor de baja estofa, pero aún así con la baja estofa el señor se hizo de oro. Lo de retomar también metraje de archivo, pues por ejemplo, te pongo un ejemplo, el capítulo del cerdo, el metraje que es uno de los monstruos más conocidos, ese cerdo con casco romano, ese vuelve a salir luego un par de veces cuando en Zyuranger solo había un capítulo y sin embargo, pues ¿qué hacen? Te vuelven a poner la misma pelea en la azotea que ya conocías de su primera aparición. Y así muchas cosas, Manetti. En definitiva, tácticas muy de guerrilla, muy de serie B, aunque estemos hablando de la televisión. ¿Tú recuerdas estas cosas tan chusteras, Manetti? Yo tengo que decir que yo cuando era niño no me di ni cuenta, ¿eh? Lo paso luego porque luego con el tiempo lo vas descubriendo y tal cuando te informas un poco, pero siento que yo de niñuco, vamos, me parecía que la serie estaba muy bien y todo esto, vamos, ni se me había ocurrido. Se verá que luego ya cuando lo sabes, lo ves y te das cuenta, ¿no? Cómo cambia cuando ves un poco el metraje japonés, cómo cambia ese tono, cuando luego aparecen ellos, pues cómo cambia también, cómo van recuperando imágenes de otros capítulos, ¿no? Lo que decía usted también, lo de que luego cogían a figurantes, les ponían de espaldas y todo como artimañas para ir sacando y sacando capítulos y hasta que luego ya creo que ya con el tiempo luego sí que es verdad que ya exigió un poco a un dinero a los japoneses para que hicieran más metraje porque le faltaba para que le encajaran piezas y tal. Incluso en algún momento también se veía algún actor así un poco vestido con el traje en Norteamérica, pero claro, se notaba un traje distinto, ¿no? Un poco distinto, ¿no? Pero, sí, absolutamente. Es que pero es bueno, eso pero diferente. era su encanto también. Hasta el punto, Manetti, que cuando ya no daba más de sí el metraje, pues ellos ya tuvieron que tomar la decisión de poner a los actores a rodar en América. Jason David Frank y compañía ya a ponerse los trajes y a rodar, no solo aprovechar el metraje oriental. Estos cambios, Manetti, la serie de Power Rangers, como te digo, Mighty Morphin Power Rangers, que van a ser 3 temporadas de Mighty Morphin, va el agotar el metraje del Super Sentai de cada año, porque Super Sentai es cada año una serie, va a hacer que los Mighty Morphin Power Rangers que nosotros conocemos fueran 3 series de Japón. Primeramente se inicia con Zyuranger, con aquellos Thors de dinosaurios y el Power Ranger verde, pero luego observaremos como ya en temporadas posteriores, en la segunda, cambiaremos el Megazord. ¿Por qué se debe esto? Pues porque ya no había más que explotar de metraje, no iban a poner todo el rato el mismo metraje, que ya, por ejemplo, la transformación del Zord en todos los capítulos es la misma, pero ya no puedes tirar de los mismos monstruos, no puedes tirar de más. ¿Qué tocó hacer entonces? Pues tirar de otra serie que se llamaba Die Ranger, y eso explica el cambio de Zords. Ya cambiaríamos a un Zord en vez de dinosaurios, pues con otras bestias como un oso, tal, que hacen una especie de guerrero samurái. Y a la vez, pues explicaría el cambio del Power Ranger blanco de Jason David Frank. Que además hay otra serie
que es la de Kaku Ranger, que también se va a utilizar mucho en la tercera temporada de Mighty Morphin Power Rangers, que va a conllevar lo mismo. El cambio a otro Zord, al Shogun Megazord, la aparición de los ninjas, estos de Akitar que se sacaron, que eran los auténticos Kaku Ranger. Luego, si te fijas, Manetti, cuando el Power Ranger verde aparece, es raro verlo en escenas con el resto de Power Rangers, porque como son de distintas series, pues no casan. Entonces no casaban los Power Rangers de Zyuranger con los de Dai Ranger. Entonces venía por una parte el Power Ranger blanco y por otra parte seguíamos teniendo a los originales de Zyuranger. En definitiva, técnicas de no sé si decir, no solo de tacaño, sino a la vez de genio. O sea, porque como te he dicho, Manetti, este hombre ha amasado 4.000 millones de dólares. O sea que así a la chita callando, un auténtico crack. No, hombre, está claro que es una brillantez, que sí, que sería un tacaño lo que quieras, pero al final los que hacen dinero son los tacaños. Y aquí, oye, lo que hizo, ya digo, como niños nos los comíamos con patata, no nos dábamos cuenta de nada. Y luego con el tiempo, pues sí, te puedes dar cuenta de todas esas cosillas, pero esto iba para lo que iba, que era para niñucos y, vamos, y nosotros lo disfrutábamos muchísimo. Y, oye, al final también hay que saber también un poco cómo encajar todas las piezas, cómo, claro, porque estamos hablando de algo que parece sencillo, pero claro, enlazar ahí varias series, coger luego planos de ellos en... Es todo bastante más complicado de lo que parece y desde luego que es una genialidad, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Y sí, es verdad que luego fueron cambiando un poco el tema ya con el paso de los años, pero joder, lo que hizo este hombre, eso no se lo puede quitar nadie y nosotros disfrutamos de la serie. No es que digas, bueno, pues hizo algo así y tal y le quedó muy pocho, fue un fracaso. No, hizo billetes, hizo muchísimos billetes y por algo será, ¿eh? O sea, supo sacar rendimiento al máximo a lo que tenía. Y además, Manetti, te he de decir como curiosidad que bajo su ala en Power Rangers trabajó gente como Bryan Cranston, el de Breaking Bad, poniéndole voz a algún monstruo. Te he de decir que de las primeras trabajos que realizó Isaac Florentin, el director de Invicto como director, estaban los episodios piloto de Power Rangers Zeo, continuación directa de Mighty Morphin Power Rangers. Unos episodios bastante trascendentales en la trama porque suponen la destrucción del centro de mando por parte de Rito Revolto y Goldar, los secuaces de Lord Seth y Rita Repulsa, pero que si bien son unos capítulos muy trascendentales, te he de decir que el hecho son de los primeros que incorporan ordenador de manera más usual, más allá de las teleportaciones y demás, y he de decir que el uso del ordenador con pocos recursos se ve muy, muy pocho. Prefería las maquetas de Japón, pero con mucha diferencia. Y centrándonos, Manetti, ya en la figura de Jason David Frank, dejando ya de lado los avatares de la producción de Power Rangers, pues ¿por qué hay que ensalzar la figura de Jason David Frank? Pues porque estamos ante una auténtica leyenda de las artes marciales. Él forma parte del Salón Mundial de la Unión de Karate Mundial, el Salón de la Fama de la Unión de Karate Mundial, por méritos propios. Jason David Frank era un experto en múltiples disciplinas marciales. Él era cinturón negro en karate Wado Ryu, que es un karate que también pone énfasis en las proyecciones y en los llaveos. Era octavo dan en karate Shotokan. Era también cinturón negro de taekwondo, cinturón negro de judo, fue cinturón morado de jiu-jitsu. Alcanzó Manetti el grado Ayan en Muay Thai, que es un grado que se concede en Tailandia a la gente con especial maestría en el arte del Muay Thai, es decir, no estamos hablando de un cualquiera, como puedes ver. Y además te voy a poner una cosa que lo sitúa muy por encima de muchos de los que hemos analizado, y es que al igual que Chuck Norris y que Bruce Lee, que fundaron sus propios estilos de lucha, en el caso de Chuck Norris el Chung Kuk Do y en el caso de Bruce Lee el Jeet Kune Do, el caso de Jason David Frank va a hacer lo mismo. Él funda su propio estilo de lucha, el Toso Kune Do, amalgamando estos estilos que te he mencionado que él practicaba. Es decir, como puedes ver, tiene un currículum absolutamente impresionante, pero no es solo que él practicase e instruyese en esas artes marciales, sino que él también va a pelear en las artes marciales mixtas. Bien es cierto que en categorías amateur, venciendo 4 combates, pero luego antes de su muerte, pues él va a vencer un
un combate en categoría profesional. No estamos hablando de alguien que pelease en la UFC como Ilia Topuria, pero hombre, es un hombre que también peleó en la vida real. No solo se mantuvo en el entorno de los dojos, sino que también entró en un cuadrilátero, en un octógono. ¿Qué opinas, Manetti, de estas habilidades de Jason David Frank que te acabo de mencionar? No, hombre, se ve que es un tío que en ese aspecto, vamos, que es un portento, ¿no? Porque al final, siempre yo creo que también creó su propio estilo o algo así, ¿no? O sea, un tío que al final, pues fíjate, si simplemente llegó a la serie y al final se llevó un poco el todo, porque Jason, la verdad que era un tío que tenía carisma, a mí me gustaba mucho Jason como líder, y llegó enseguida a Jason David Frank y le quitó absolutamente todo el protagonismo, ¿no? O sea, que un tío que tenía carisma. Luego he visto también por ahí unos vídeos que se enfrentaba a Scorpion, ¿no? Hay unos vídeos, no me acuerdo cómo se llama eso, pero unos vídeos muy potentes. La verdad, este tío se ve que se sabe mover y obviamente igual con un campeón de UFC, pues igual no tiene mucho que hacer porque está preparado para una lucha, pero contra una persona normal seguramente, vamos, lo pueda vencer sin problema, ¿eh? Tío que, digamos, que aparte de que eran guaperillas y demás, un tío que desde luego que tenía dotes para enseñar, y para creer con su propio estilo, ¿eh? O sea, un tío del culto, vamos. Has dado también una clave, Manetti, que has mencionado su carisma innato. Y como bien has dicho, Jason era un tío muy carismático. ¿Hasta qué punto tendría carisma entonces Jason David Frank para que en cierta manera Jason se viera desplazado? Porque cuando aparece Jason David Frank, aunque sea villano, ya nos roba el show por completo. Es con mucho el Power Ranger más legendario de todas las series que ha existido. ¿Por qué es el más legendario, Manetti? También por el grado de personajes que ha interpretado a lo largo de las diferentes encarnaciones. Siempre como Tommy Oliver, eso sí, el mismo personaje, pero adquiriendo diferentes atuendos. Va a ser primeramente el Power Ranger verde, en mi opinión, mi favorito, por estética, por el hecho de que hace el viaje del héroe, porque el primero empieza siendo un villano y acaba siendo un héroe con mayúsculas. Luego su Megazord, el Dragón Zord, a mí me encanta, aunque operativamente era un poco mierdoso porque se limitaba a pegar coletazos y a lanzar misiles y al final el que mataba a los otros monstruos era el Megazord. Pero me molaba mucho el diseño del Dragon Zord, que además luego los combinaban, que eso también era otra genialidad, pero si bien japonesa, no aquí de Saban, de que combinar los diferentes Megazords y añadir al Titanus y demás, eso supone también un imperio en juguetes, macho. Eso es una genialidad absoluta, combinar los diferentes muñequitos y como tú bien has dicho, el que tenías tú transformarte, esto dio una pasta pero exagerada, en muñecos, en videojuegos, en merchandising. En definitiva, Manetti, yo te menciono que primeramente, ya te digo, el Power Ranger verde mola mucho. Pero ¿qué pasa? Que en Zyuranger el Power Ranger verde muere. Lo cual hace que en Mighty Morphin Power Rangers pues nos quedemos sin metraje llegado a cierto punto de la trama. Solución, pues hay que tirar de las otras series, de Die Ranger, Kaku Ranger y demás. ¿Qué hacemos? Pues lo transformamos en otro Power Ranger que mola muchísimo, que es el Power Ranger blanco, otro de diseño acojonante, que también tiene su propio Zord, que es el Tiger Zord, más potente que el Dragon Zord. En definitiva, una estética chulísima. Y ya con Jason David Frank, pues ya en plan líder absoluto, máxime después de que se haya ido Jason de la serie. Porque, como bien has mencionado, luego viene Rocky en plan Power Ranger rojo, pero Steve Cárdenas está a años luz de carisma del de Austin St. John. Es un... No voy a decir que es malísimo y tal, porque estuvo muy presente en la serie, pero joder, es que comparas a Jason con Rocky y vamos... pobrísimo. No sé qué opinas tú, Manetti, de la comparación, pero... Nah, un segundón. O sea, es que venía para hacer un poco como de figurante, ¿no? O sea, Jason en el carisma que tenía, porque yo tengo que reconocer que a mí me gusta mucho el Power Ranger verde. Igual me gusta un poquito más el blanco, digamos. Pero yo tengo que reconocer que tengo un cariño especial por Jason, ¿eh? O sea, es que a mí Jason me parecía un tío muy carismático, era un guaperillas, tenía más bracillos, ¿no? Si uno revisa un poco la serie, estaba más fuertecillo que Jason David Frank, o sea, tenía bracillos, Jason. Era un tío que tenía mucha carisma y si no hubiese pasado todo ese tema del sueldo y demás, no sé si Jason David Frank hubiera sido lo que ha sido, ¿eh? Porque es que Jason era mucho Jason también y yo tengo que reconocer que yo les pondría casi a la par, ¿eh? O sea, es verdad que luego al final Jason David Frank ha estado mucho tiempo en los Power Rangers y joder,
El Power Ranger verde y el blanco, yo tenía las dos figuras y es que molaban muchísimo los dos diseños, ¿no? Eran diseños un poco distintos, ¿no? Con las sombras que vemos aquí y tal, ¿no? Era como un poco como que llamaba más la atención. Y sí que verá que molaban mucho. Entre el verde y el blanco, no lo sé, no sé con cuál me quedaría porque los dos me gustaban mucho. Y luego lo que ha dicho lo de Rocky, es que todos esos tres cambios que hicieron eran gente sin carisma, nada. Era como cogieron a tres tíos que dijeron, mira, estos van a venir aquí a aparecer, a ser unos secundarios, no van a exigir ni sueldo ni nada, bastante con que están aquí siendo unos Power Rangers y fuera. Y es una pena que en la película no tengamos ya a Jason, no tengamos ya a Rocky, ya tengamos el cambio de actores, porque creo que la película, que yo la reivindico, hubiese tenido unos puntitos extra más, con Jason y demás, y con Trini y compañía, y Zack. Hay que decir, Manetti, que desgraciadamente a lo largo de toda la franquicia de Power Rangers, las sustituciones suelen salir rana y hacen honor al refrán de otros vendrán, qué bueno te harán. Porque, como bien has mencionado, Rocky, Aisha y ¿cómo se llamaba? Y Adam están muy por debajo de Zack, Trini y de Jason, pero a su vez, cuando sean sustituidos en Turbo Power Rangers y en Power Rangers Zeo por otros, joder, pues los vamos a echar también de menos, porque cada vez vamos a peor. Pero luego también pasará que los sustitutos, pues cuando venga otro sustituto, volveremos a echarlos de menos, porque se les acaba cogiendo cariño y tal. Pero como los originales, ninguno. Y mencionarte, Manetti, que después del Power Ranger blanco, la historia continúa. Mighty Morphin Power Rangers tiene una continuación directa con la misma alineación, pero la irrupción de nuevos villanos, que es Power Rangers Zeo, donde ya vemos un bajón en los trajes, porque ya no molan tanto como los originales, y en el caso de Jason David Frank va a coger el rojo, un rojo con una estrella en el rostro. ¿Pero qué nos da esa serie? Pues otra dinámica de Power Rangers, Manetti, es que el sexto Power Ranger siempre va a ser el que más mola. ¿Y quién va a ser el sexto Power Ranger en Power Rangers Zeo? Pues en un giro de los acontecimientos bastante guay, primeramente el Power Ranger dorado, que es un Power Ranger negro con unas sombreras similares a las del Power Ranger blanco y el verde, van a ser una especie de trillizos alienígenas, un desastre. Pero como eso es un desastre, va a haber otro segundo Power Ranger dorado. ¿Y quién es? Ni más ni menos que Jason, Austin St. John. Con lo tal, tenemos el retorno de Jason y además ahí se nos da como la vuelta a la tortilla, porque mola tanto su Ranger y su traje, y además hace un poquito de séptimo de caballería, el hecho de que cuando están en problemas aparece y lo resuelve todo, que se da un poquito la vuelta a la tortilla, y ahí Jason vuelve a ganarnos al público de Power Rangers. Ahí se sitúa otra vez a la altura de Jason David Frank. Pero ¿qué pasa? Que esto no dura por siempre, Manetti, y luego nos viene una serie muy bajón, que es Turbo Power Rangers. Turbo Power Rangers, Jason David Frank volverá a hacer de otro Power Ranger rojo, pero nos meten a un niño paliza sustituyendo a Billy, al Power Ranger azul, que además el niño es un niño pequeño que se transforma en adulto cuando se pone el traje. Un poquito, pues eso es de las peores de la época de Saban, que van a ser 5 series iniciales, la peor. Además tiene la curiosidad Turbo Power Rangers, que sacó película, que aquí se estrenó en cines, y allí pues Jason hace de secundario, vuelve también Amy Jo Johnson, Kimberly, pero hacen de civiles, no se pone el traje. Pero Turbo Power Rangers es ya el inicio del fin. Y va a ser la última vez que esté Jason David Frank durante muchos años en Power Rangers como Ranger rojo otra vez en Turbo Power Rangers, porque luego vendrán Power Rangers Los Galaxy, Power Rangers in Space, que son las que cierran la etapa de Saban, que se produce la muerte de Zordon. En definitiva, va a tirarse Jason David Frank. Después de esos 4 Power Rangers iniciales bajo el mando de Saban, va a tirarse muchos años sin salir, hasta que vuelve en otra serie, que va a ser ya como mentor en la serie de Power Rangers Dino Thunder. En Dino Thunder hace de mentor de otros 3 Power Rangers, y ahí le ponen un traje negro con una especie de cresta.
Está bastante chulo el traje, no lo vamos a negar, pero las series no tienen el encanto que para mí tenían esas iniciales de Mighty Morphin Power Rangers. En definitiva, a lo largo de la serie, Jason David Frank pues lo vamos a ver con 5 encarnaciones: Power Ranger verde, Power Ranger blanco, Power Ranger rojo en CEO, Power Ranger rojo en Turbo Power Rangers y luego ese Power Ranger negro en Dino Thunder. Pero su fama es tal y es tan querido que se produce un extraño fenómeno transmedia. Es decir, que salta de la pantalla al mundo del cómic. Y en el mundo del cómic se crea un nuevo personaje basado en Tommy Oliver, un Tommy Oliver de una línea alternativa que se llama Lord Dracon. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Tommy Oliver hubiera seguido bajo el mando de Rita Repulsa? En ese mando, pues lo que hace es que la asesina, después de vencer a los Power Rangers, asesina a Rita Repulsa y se hace con el mando de un imperio. El traje, de verdad, Manetti, búscalo en internet, es una auténtica pasada, que es una amalgama del Power Ranger verde y el Power Ranger blanco. Hasta tal punto mola ese traje que no solo se han hecho cómics, sino que también se han hecho figuras de acción, se han hecho cortos. Y antes de su suicidio había un proyecto de crowdfunding para hacer una película con Jason David Frank interpretando a Lord Dracon. De hecho, hay un cortometraje de Jason David Frank en un trono con el traje ese puesto, que la verdad, que la gente lo ponga para ver cómo iba a ser ese personaje. Una variante malvada de Tommy Oliver, que de verdad uno de los grandes villanos de la mitología de Power Rangers hoy en día, junto con Rita Repulsa y Lord Zedd, aunque no haya visto la luz en la pantalla. ¿Conocías tú esto de Lord Dracon, Manetti? ¿Qué sabías de los otros Power Rangers que interpretó Jason David Frank, de los otros trajes que se puso? No, lo sabía un poco de haber leído algo, pero yo ahora que ya me quedé en la primera serie y luego ya no vi hasta la del que era el Power Ranger azul, era un niñuco, y ahí me quedé, ya no me llamó la atención. Sí que he visto lo que dice usted, lo del corto ese, que iban a hacer una especie de, había un proyecto o algo de eso. Y sí que sé que había ahí un universo ahí de cómics y tal, pero la verdad que yo ahí no estoy muy puesto, ¿eh? Pero sí que verdad que vi el corto ese y, hostia, si hubiese estado muy bien, la verdad, ¿eh? Hubiese estado muy guapo ese universo de Power Rangers. La verdad que sí, Manetti, pero tristemente Jason David Frank, hay que decir que se suicidó en el año 2022 después de una riña con su mujer. Una tragedia, era un hombre atormentado y tristemente pues él vivía sobre todo de las convenciones. Voy a mencionar un poquito por encima el resto de su filmografía. Él empieza sobre todo en 1993, es cuando se produce la explosión de Power Rangers. Él no va a estar en los primeros episodios, él se incorpora más adelante, más allá del capítulo 22, interpretando a este Power Ranger malvado. Al principio son 5, él viene después, pero él en cuanto entra eclosiona y tiene mucho éxito. Pero como ya he mencionado, Manetti, llega un punto en el que el Power Ranger verde pues en Japón muere y aquí pues sacan la solución de que pierda sus poderes. En este trance de tiempo, Saban, viendo la gallina de los huevos de oro que es Power Rangers, decide sacar otras series de tokusatsu japonés en América. Y va a lanzar una que también es muy conocida, va a lanzar varias, pero en la que se va a ver implicado Jason David Frank tangencialmente es en VR Troopers. VR Troopers era una serie que aquí también emitieron en Telecinco, muy en la línea, era diferente a Power Rangers. Ahí eran en un mundo virtual y eran 3 protagonistas. Eran Ryan, JB y Kate. Esa ya es el colmo del aprovechamiento máximo, porque esa serie desde el inicio toma material de 2 series. Una era Metalder, de Metal Heroes. Metalder es la parte de Ryan, el rubito, que era un superhéroe azul que mataba a los héroes de una especie de golpe con el canto de la mano. Y luego toca la otra parte es de Spillman. Y Spillman era una serie en la que los personajes de JB y Kate, que eran un robot, uno motorizado y la otra con las pistolas, pues esa parte era de Spillman. ¿Qué pasa en VR Troopers? Que nunca vamos a ver al personaje de Ryan disfrazado y al personaje de JB y de Katie en la misma escena. ¿Por qué? Porque son 2 series diferentes. Entonces, cada uno se enfrenta a un monstruo en un descampado diferente y así hacen el corta-pega. El personaje que protagonista de VR Troopers, Ryan,
es interpretado en esa serie por un rubito que es Brad Hawkins, también karateca. No tiene nada que ver su trayectoria con Jason David Frank, porque este chico también era cantante de country y demás, pero no iba a ser el Ryan inicial, porque el Ryan inicial que Saban había pensado era Jason David Frank, hasta el punto de que se rodó un capítulo, que lo tenéis disponible, una parte en YouTube, que se llamaba Cybertron. En vez de llamarse VR Troopers, la serie se iba a llamar Cybertron, y el tema principal de entrada era una música del Green Ranger. Como os digo, si lo ponéis en YouTube, allí podréis verlo cómo iba a ser esa serie. Por de pronto, el personaje JB y Keith no salían por ninguna parte. Teníamos el Sensei, sí estaba, el Sensei Tao, pero el Doctor Negro no estaba, tampoco estaba lo del perro ese que hablaba en la serie. Solo iba a salir el Jason David Frank como el personaje de Ryan, del Metalder. No tenía esa serie tampoco los villanos de Spielberg, que eran el General Icebar y el Coronel Icebot, que era otro ejemplo, Manetti, de lo chusto que podía ser el mamón de Joaquín Saban. Porque no sé si tú verías alguna vez VR Troopers, Manetti, pero cuando los malos se juntaban todos alrededor de Greenlord, el malo, que en Japón era el emperador Neros. Pues ¿qué pasaba? Que esos dos otros villanos, que molaban mucho, estos dos generales y coroneles que te digo de Spielberg, nunca compartían escena, nos ponían como una especie de pantalla sobreimpresa sobre los otros malos, como si estuvieran ellos hablando, pues, por telellamada, pero nunca compartían escena. Esas eran las maneras de trabajar que tenía Joaquín Sabani, por las que se hizo rico. Pues como ya te digo, Jason David Frank podía haber sido el Green Ranger y podía haber sido a la vez Ryan de VR Troopers, que fue brevemente, durante un episodio piloto que no pasó de ahí, porque volvió como Power Ranger blanco, dándose la condición, además la circunstancia de que el actor Brad Hawkins, que te he mencionado, el rubito de VR Troopers, era el que inicialmente estaba pensado para el Power Ranger blanco, pero al final hicieron ese movimiento y él protagonizó VR Troopers y Jason David Frank protagonizó el Power Ranger blanco. Con fortuna, yo creo que para Jason David Frank es el que más ha perdurado de los dos. ¿Tú conocías, Manetti, esta historia, VR Troopers y demás? Sí, algo había oído. Yo VR Trooper sí que es verdad que ya no la recuerdo tanto, pero sí que me acuerdo que la veía. Joder, VR Trooper, que me llamaba la atención que eran ahí unos trajes pues parecidillos, pero sí que es verdad que todo eso que ha dicho usted de que ya luego dos de ellos salían por separado con el otro, eso ya no me acordaba. Eso tengo que reconocer que no me acordaba. Y VR Trooper lo veía un poco por el FOMO de Power Ranger, pero sí que es verdad que era una serie que para mí era un poco descafeinada. No estaba mal, o por lo menos el recuerdo que tengo yo, pero no llegaba al nivel de Power Ranger. No lo veías un poco como por... No sé, como cuando ves Dragon Ball y dices, bueno, voy a ver esta serie de Akira Toriyama porque es de él y tal, pero no te llama la atención, ¿no? Y eso, ¿no? Y pasaba un poco eso con VR Trooper, que al final tampoco tuvo ese éxito. O sea, que me alegro de que Jason David Frank fuera el Power Ranger verde y no el rubito, ¿no? De VR Trooper. O sea, que ahí me alegro, la verdad. Yo la verdad, Manetti y yo, VR Troopers, me flipó muchísimo en su época, pero es verdad que revisionándola le veo mucho más las costuras y además la segunda temporada, que yo no la había visto aquí en España, Saban se quedó sin metraje ya de estas dos series, tuvo que tirar de otra que se llama Galactic Serie, Sheriff no sé qué. Y como había gastado todo el metraje y le tocaba rodar a él, pues Manetti, la segunda temporada es una chusta, porque tienen que rodar ellos en América, ponen escenarios de la otra serie, es horrible, los cosplays son horribles, es un desastre, que ahí se ve como Saban se aprovechó mucho del buen trabajo de japonés, porque cuando a él le toca poner de su parte, muy mal todo, salvo el caso de... La película de Power Rangers es verdad que mola bastante y los trajes están muy currados, pero tiene un hallazgo Saban que no tienen en Japón, que fue la creación del personaje de Lord Seth, que fue un personaje que podría haber salido de la mente de Clive Barker si le hubiera dado por hacer un Hellraiser infantil, porque es un hombre ahí sin piel, con el cerebro al aire, que era verdaderamente aterrador en un principio. Luego, por las quejas de los padres, lo convierten en un payaso, pero yo creo que eso es uno de los grandes hallazgos creativos del propio Saban. Pero por lo demás, todo lo que es japonés le da muchas vueltas a lo americano.
Si bien es cierto que cuando ya ruedan Jason David Frank y demás su propio metraje, pues cuando ellos van sin el traje y demás se ve hombre, que se lo ocurran, que saben de artes marciales. Y Joe Johnson, por ejemplo, en gimnasia rítmica va muy bien y demás. Pero eso es lo que te digo, que Saban intentaba sacar hasta de donde no había. Aprovechó, por ejemplo, que en Power Rangers, ya con el Power Ranger blanco, hicieron un crossover con Kamen Rider y de ahí se sacó su propia serie Masked Rider, otra chusta, la versión americana comparada con la japonesa. Se sacó también los Beetleborgs, que ya eso era material de derribo de estas series mañaneras. Pero hombre, tenía sus cositas y, como ya te digo, mencionar el hecho de que Jason David Frank, pues bueno, aunque fuera testimonialmente, tuvo ahí su pequeña participación en un Uber, en el Cybertron, aquel que fue el piloto de VR Troopers. Pero al margen de esto, Manetti, pues ya decirte que fuera del ala de Saban, su carrera muy pobre, la verdad, muy circunscrita a sacar dinero en convenciones, con fotografías y demás. Pero bueno, hizo sus series, por ejemplo, participó en Las Gemelas de Sweet Valley, una serie de estas de los años 90. También hizo una película que se llamaba Doble de Riesgo. Esta fue en el año 2007. Esta película estaba basada en la historia del especialista Jon Stewart. Telefilmesca y tal, pero bueno, por lo menos un cambio de registro, salirte del universo Power Ranger. Es verdad que interpreta luego también algunas películas ya nos meteríamos casi en serie Z, en crowdfunding. Siempre ha vivido mucho de esto de los cortos, de los aficionados, de los fans. Sacó una película en 2011 que se llamaba The One Warrior. Esta película, no sé si es esa o me estoy equivocando. Había una que tenía que iba a salir Michael Madsen, hay un tráiler por ahí, creo que se llegó a hacer, pero ya te digo, proyectos crowdfunding con poco presupuesto. Decirte también, pues, que está afiliado al mercado de las web series y, como bien has mencionado antes, él hace un episodio de unos episodios que hay en internet que se llamaban Super Power Beatdown, que enfrentaban a superhéroes, ponían a gente que sabía artes marciales, ponían trajes de cosplay y a enfrentarse, por ejemplo, Lobezno contra Depredador. Ese está guapísimo, macho. Ese recomiendo a la gente que lo busque porque Lobezno contra Depredador mola mucho. Pero Jason David Frank va a interpretar él a su propio personaje y va a hacer el de Power Ranger blanco en una pelea contra Scorpion de Mortal Kombat, que la verdad que mola mucho. Y ahí tenemos a Jason David Frank, no a ningún japonés, sino a Jason David Frank dándolo todo en esa pelea y al final de la misma mostrando su rostro. ¿Te moló a ti ese corto, Manetti? Sí, hombre, por cierto, antes de nada saludar a Guillermo Montoya, a Iván Ortega y a Decrepitus. Y la verdad que sí, yo tampoco tengo recuerdo reciente, pero sí que me acuerdo de haberme visto todos los cortos aquellos que había, todos los enfrentamientos, y sí me gustó mucho. Al final, Jason David Frank no se mueve mal, ¿no? Tiene buena estética en cuanto a coreografías y demás, y está muy bien, ¿eh? Yo lo recomiendo mucho. No me acuerdo ni cómo se llamaba, la verdad que estoy hablando de oídas de igual hace 5 años, así que lo vi. Pero muy guapo, la verdad, ¿eh? Y creo que Jason David Frank se enfrentaba a Scorpion, si no me equivoco. Bueno, tenía algún enfrentamiento más, ya no me acuerdo muy bien. Pero me acuerdo que sí que estaban muy guapos, ¿eh? Muy guapos. Sí, como ya te he dicho, por ejemplo, el de Depredador contra Lobezno, una auténtica maravilla. Pero mencionarte, aparte de esto, pues también otro tipo de web serie de productos de hechos muy hacia los fans. Hay una editorial de cómics en América también independiente que se llama Valiant, que tiene su propio universo, intenta competir con Marvel, con DC. Y yo no sé si te acordarás, Manetti, de la película que hizo Vin Diesel llamada Bloodshot. No la he visto, no sé cuál es, pero esa no la he llegado a ver, Pues Bloodshot es de un personaje de cómics, una especie de super soldado que se inyecta nanomáquinas y demás. El caso es que en esa película Vin Diesel no va caracterizado de nada, o sea, el personaje tiene la piel como azulada o blanquecina y tiene un punto en la cabeza rojo y los ojos rojos, y en cambio en Bloodshot de Vin Diesel vemos a Vin Diesel haciendo de Vin Diesel. Pero otro actor que va a interpretar a Bloodshot, en este caso en una serie, en una pequeña producción llamada Ninjak vs Valiant Universe,
pues va a ser Jason David Franz, otro guiño friki que va a hacer un personaje de cómic que es Bloodshot y desde mi punto de vista mejor caracterizado que el de Vin Diesel. Todo se ha dicho. Al margen de esto, Manetti, pues decirte que hay que abordar que sus dos grandes producciones cinematográficas están vinculadas a Power Rangers. Su película sin duda más conocida que fue a cines fue sin duda la adaptación de Power Rangers, la película, en la que estaba ya con la segunda alineación. Esta no estaba, como bien hemos dicho, ni Jason, ni Trini, ni Zack. Mencionar que Trini también falleció, fue la primera Power Ranger de los originales en fallecer, que salía en el Cuervo Ciudad de Ángeles haciendo de villana, y esta se mató en un accidente de tráfico de forma muy temprana. Tú sí sabías, Manetti, que Twittrank había muerto, ¿no? Sí, algo había habido, ¿eh? También es que hay un poco de tema oscuro, ¿no? Entre los Rangers. También se habló, si te acuerdas, de que uno, no me acuerdo quién era, algún Power Ranger rojo, no sé si el que hacía de Jason, que era homosexual, que había hecho cine para adultos homosexual, luego se desmintió, o que había asesinado a su novio o algo así. Hubo ahí mucho rollo ahí raro detrás. No, y hubo otro actor que cometió un asesinato y demás. Hay leyenda negra y hay gafismo, cosa que Jason David Frank pues contribuye a engrandecer, porque joder, el más grande de todos, Iván se suicida, pues imagínate, Manetti. Pero retomando el hilo de lo que te estaba diciendo, pues que el gran estreno cinematográfico de Jason David Frank es Power Rangers, la película. En mi opinión, una película bastante... A mí me gusta, yo la defiendo, si bien es cierto que en su parte final el hecho de abusar de los efectos digitales muy precarios por la época, pues desluce el conjunto, porque hemos visto a lo largo de la película, por ejemplo, a los aliados de Ivanose, que son unos bichos morados hechos con maquillaje, eso está guay, los Tengas también, que son los pájaros, pues también son maquillajes, son trajes, tenemos unos guerreros de piedra, todo muy chulo, la verdad, hasta que llega la batalla final y tenemos unos Megazords recreados por ordenador, cuando lo tradicional en la serie por entonces eran maquetas, que yo creo, en mi opinión, que hubiera quedado mejor, pero ha quedado muy deslucido con el tiempo ese clima, es por lo que te digo, porque al igual que Mortal Kombat Aniquilación, unos efectos digitales muy precarios. Con todo, yo creo que la película está muy divertida. Es cierto que toma alguna decisión muy extraña, como presentarnos ese cerdo llamado Morgan, que ni salía en la serie ni se le volvió a ver. En vez de sacar a Squad y Babu, pues tiraron de ese disfraz, pues porque no tenían a los disfraces japoneses. Rita Repulsa es otra, que esto pasará también a lo largo de la serie. Lo que pasa es que los niños no nos dábamos cuenta, que ese es el gran éxito de Saban. El adulto ya se da cuenta, pero yo creo que era una película divertida, además con Ivanos era Paul Freeman, el villano de En busca del arca perdida, que también salía en Double Team. Yo tengo muy buen recuerdo de ella, fue la primera película que vi yo solo en el cine, porque mi padre me llevó y dijo, ahí te quedas tú, no entro a eso, y ahí me quedé yo solo, pero me gustó mucho, me la compré en vídeo por unos reyes y la vi mogollón de veces. Y luego volvería al cine Jason David Frank, pues otra vez con la siguiente entrega de Power Rangers cinematográfica, que fue Turbo Power Rangers. En Estados Unidos creo que no fue a cines, pero aquí en España sí que fue. Yo fui al cine a verla y la verdad es que muy pobre en todos los sentidos, en trama, si bien recuperaba a Emilio Johnson y a Jason, pero a Austin St. John, pero como civiles, y luego muy pobre, y aún así, mira que te he dicho ahora que en la primera película tenían que haber puesto maquetas, pues esta Manetti tira de maquetas y no luce bien, no sé, muy pobre, con el niño pedante ese insoportable. En fin, son las dos películas de Jason David Frank que fueron a cines, porque él siempre ha estado circunscrito a la televisión, pero con todo yo creo que era un héroe para muchos niños de los 90 y que creo que había que recuperarlo porque era un tío que marcialmente valía y que, hombre, representa otro tipo de entretenimiento marcial, el destinado a los niños, como podía ser, por ejemplo, los Tres Pequeños Ninjas, los Kung Fu Kicks, pues aquí teníamos a los Power Rangers. No, sí, hombre, la verdad que este tío, ya digo que al final es un tío del culto y al final es la cara más reconocida de los Power Rangers, ya digo, porque al final Jason se cayó de la serie y este tío, desde luego, cuando tú piensas en los Power Rangers, te viene a la mente Jason David Frank. Y sí que es verdad que, bueno, que al final, oye, pues tuvo un pelotazo porque la película de Power Rangers fue un pelotazo, ¿eh? Yo me acuerdo que fue un éxito rotundo y tal.
Y ya digo, yo creo que fue la segunda película que vi en el cine, si no me equivoco, y yo la disfruté muchísimo. Luego con los años la vi otra vez y no es lo mismo, pero aún así a mí me sigue pareciendo disfrutona. Siento que hace ya unos años que no la veo, la quiero volver a reivindicar, voy a hacer una reseña con tiempo, pero sí que es verdad que es una película que, joder, tiene sus cositas, ¿no? Cuando están disfrazados de ninjas, luego ese al final cuando les dan los nuevos trajes, los nuevos Thor, que como dice usted, sí que es verdad que, hostia, ya ese CGI cantaba muchísimo. Y claro, por aquel entonces, claro, que el CGI cantaba mucho, pero sí que es verdad que, claro, por eso muchas veces me gusta reivindicar Terminator 2, ¿no? Porque el CGI que tiene Terminator 2, fijaros que luce mejor que muchos CGIs actuales y no le hacen ni sombra a películas como Power Ranger, que bueno, que el presupuesto al final era escueto, pero sí que verá que el personaje de Iván Oce, o sea, estaba muy bien también con su vena cómica. No sé, creo que es una película muy curiosa, que no solamente para niños, sino creo que para el público adolescente, creo que también puede ser bastante disfrutable. Y luego, pues un poco la gente que la vea un poco con nostalgia, ya pues treintañeros o cuarentones o lo que sea, creo que también la pueden disfrutar, tirando un poco del factor nostalgia, ¿eh? Pero bueno, que verdad que le puedes ver las costuras, era un poco. Pero tenía mucho más nivel que un capítulo de una serie, ¿eh? O sea, lucía bastante mejor, pero bueno, tenía también sus cositas, ¿no? Pero creo que es una buena película, ¿eh? Yo tengo buen recuerdo, ¿eh? En su defensa, te he de decir, Manetti, que tenía algunos momentos dramáticos que fueron precursores antes de la serie, como puede ser la, la destrucción del centro de mando, que Zordon queda muy jodido después de eso. No sé, yo sí le tengo cariño y enlazando ya y para terminar voy a dar un poco de salseo y es en relación al estreno de esa película. Jason David Frank, su ídolo era Jean-Claude Van Damme. Invitó a Jean-Claude Van Damme al estreno de la película, pero Van Damme no acudió, nunca dio razones ni acudió. Se cree también porque como que le pudiera dar celos o miedo de que las nuevas generaciones que estaban por detrás, este chico joven que venía con fuerza, pues que le quitara el puesto y demás. No acudió jamás. Esta decepción la va a llevar siempre Jason David Frank hasta el final de sus días en su interior. Él llegó a decir: admiro mucho a Jean-Claude Van Damme, lo respeto, quiero sus películas, pero nunca conozcas a tus ídolos. Y esta decepción va a ir a más, porque van a encontrarse, fue en el año 2017, se produce una convención en México de cómics, de fantasía, llamada la MoleCon, al estilo de la Comic Con de San Diego, pero en versión mexicana. ¿Qué pasa? Que estaban invitados allí Jean-Claude Van Damme y Jason David Frank. Jean-Claude Van Damme por aquel entonces estaba rodando sus documentales, no sé si sería Behind Closed Doors o sería el Dans la Paix, de Bajo la piel del francés, no sé cuál de los dos sería. El caso es que ya sabemos cómo funciona el mundo de los realities. Se busca salseo, se busca el conflicto fácil y entonces Van Damme en su bipolaridad, que hace falta poco para llevarlo por el mal camino, pues le debieron de sugerir como que de Jason David Franz ha dicho que te retaba una pelea, tal, mira a ver que habló mal de ti y tal, y Van Damme entró al trapo. Yo no sé realmente si Jason David Franz lo retó a una pelea al estilo Don Wilson en el pasado o no. El caso es que se encontraron. Y con las cámaras delante, Van Damme tuvo el feísimo detalle, en mi opinión, de empezar a echárselo en cara y tal. Me tienes aquí, a ver qué pasa, que has hablado mal de mí y tal. El caso es que Jason David Franz se ve como se empieza a calentar, Tiene mucha paciencia, pero se empieza a calentar. Y Van Damme sigue, venga, dale que te pego y las cámaras encima. Pues llegado un momento, coge Jason David Franz y lo empotra contra la pared y lo levanta. Y la verdad es que vemos a Van Damme en una situación muy incómoda. Es verdad que Van Damme mantiene las manos hacia atrás para que si le agrede el otro. Él no hace intención de agredir, pero se ve ahí que lo acojonó, vamos. En definitiva, yo creo que fue un detalle un poquito feo por parte de las estrellas de Hollywood, son difíciles de llevar. Y Van Damme es verdad que ha tenido momentos oscuros y yo citaría como uno de ellos. Primero, no acudir al estreno, joder, que es un fan tuyo, que siempre hablaba, y luego pues este episodio tan feo. En definitiva, quería citarlo solo para terminar ya con Jason David Frank. ¿Tú lo conocías, Manetti, esta anécdota?
Pues sí, mira, por cierto, antes de nada, un saludo al nómada podcaster Bele González y decir que, mira, no me acordaba de ella ahora que me lo he recordado, pero sí que tenía recuerdo de eso, porque se me había olvidado completamente ahora que me lo he recordado, pero sí que eso al final, vamos a ver, Van Damme estaba como estaba con enganchado a la farlopa, estaba pues eso, que era bipolar, tenía un montón de problemas y al final nos engañemos, todas estas estrellas al final acaban con un ego muy alto y bueno, no sé... Tenía celos de Jason David Frank, pues no lo sé y tal, pero sí que creo que Jason David Frank le hubiera untado a Van Damme, ¿eh? Yo estoy convencido de que le hubiera untado y al final Van Damme es un poco bocazas. También le pasó aquel episodio joder, me va a salir ahora el nombre, joder. Steven Seagal o... Steven Seagal, que no me salía el nombre, discúlpenme, señores. Y ya vemos que al final, igual parece que Steven Seagal era el malo de la película y Van Damme al final, pues sería un tío un poco provocador a veces y tal. Ya digo, al final las drogas es lo que tienen y me parece un gesto feo, ¿no? Y al final, para que Jason David Frank llegue un poco a agredirle entre comillas, o igual era tampoco descarto igual que pueda ser algo por parte de Van Damme un poco para darse publicidad, para generar un poco de qué hablar o no lo sé, pero de luego que sí que es algo feo, desde luego. Yo, de todas formas, Manetti, tengo la teoría de que Van Damme es bipolar antes de las drogas. Es mi opinión, ¿eh? No creo que... Sí, no, está reconocido por él, pero eso te lo acentúa. O sea, tú cuando consumes esas sustancias y encima tienes problemas psicológicos, eso se acentúa, ¿no? Te crea luego manía persecutoria, te crea, esquizofrenia y Van Damme seguramente que tendría un montón de historias que eso al final te lo acentúa porque te deja más hecho polvo la cabeza, te piensas que igual un momento dado por la farlopa igual como que le sentaba bien, él se creía que le sentaba bien, luego el bajón, es que... Claro, si ya tenía eso de antes es todavía peor que si se lo puede generar las drogas. Entonces, porque es que eso se multiplica, ¿no? Y ahora pues me imagino que estará tratando lo que sea a base de drogas también, porque no dejan de ser drogas. Pero claro, ese hombre ya estaba mal de antes, eso está claro, ya le pasaba con sus parejas. Desde el inicio de su carrera yo creo que la bipolaridad ha estado presente. Lo que pasa que las drogas, pues evidentemente llevaron la situación pues ya a unos límites inasumibles, pero que siempre ha tenido que lidiar con la enfermedad es un hecho. No es por justificar este gesto tan feo que tuvo, pero sí lleva a entender un poquito pues los comportamientos de Van Damme, un poquito fuera del tiesto a veces. Y en fin, Manetti, para cerrar ya con Jason David Frank, pasamos a las recomendaciones. No hay mucho que recomendar, yo voy a tirar de la serie. Te dejo que recomiendes tú primero. Nada, pues nada, que voy a recomendar la película y la serie, desde luego, por lo menos sí que es verdad que la serie por la primera temporada, a mí los Mighty Morphin Power Ranger o como se llamen, sí que me gustaron bastante. Y la película, desde luego. Luego lo demás, ya tengo que reconocer que yo la otra película no la he visto, así que recomiendo la película del 95, que yo creo que es una película muy disfrutable. Le puedes sacar defectos, le puedes sacar el cartón, pero creo que es una película muy disfrutable, ¿eh? Y sobre todo la gente que haya vivido de niñucos la época de los Power Ranger y le hayan gustado. Yo creo que solamente por el factor nostalgia, por mucho que luego le saques cosas casposas y le saques defectos, la vas a disfrutar, ¿eh? Porque la película es muy, muy disfrutable. Yo, Manetti, por romper un poco la dinámica de los otros programas, por resaltar la figura de Jason David Frank, pero también del personaje de Tommy Oliver, yo lo que voy a hacer es, voy a dar una pequeña selección de capítulos de Power Rangers que constituyen una especie de historia hilo en la que podéis ver evolucionar a Tommy Oliver. Y os voy a decir que si vais a ver algo de Power Rangers por conocer, por retomar viejos tiempos o por conocer el personaje de Tommy Oliver y el trabajo de Jason David Frank, tenéis que ver primero Verde Diabólico, que eran 5 capítulos, con Jason David Frank haciendo de malo, que además también es el debut de Scorpina, que era una villana de la serie japonesa que en América no la vimos tanto por las connotaciones que tenía, porque era la mujer de Goldar, y eso ya suponía casi bestialismo. Pero veis esos 5 primeros de Verde Diabólico, luego veis un arco de 2 que se llama La Vela Verde, también centrada en el personaje de Tommy. Luego vendría el regreso del Green Ranger de un amigo, creo que era un capítulo. Estaba también, para finalizar ya con el Green Ranger, era el fin del Ranger Verde, que eran 2. Con estos 10 capítulos tendríais todo el Ranger Verde y luego enseguida os ponéis el de Luz Blanca, que es cuando Jason David Frank pues toma el traje blanco. Y ya lo podéis ver en sus 2 facetas más carismáticas. Al margen de este, os digo un par de capítulos más que molan mucho de toda la franquicia. Hay uno que se llama Por Siempre Rojo, Forever Red, que ese es ya más avanzado, es de Wild Force. Ese es un capítulo, solo son 20 minutos, es autoconclusivo.
junta a todos los Power Rangers rojos de todas las épocas. Y eso supone que vais a tener allí a Jason David Frank como el Power Ranger CEO, a TJ como el Power Ranger rojo de Turbo, que era el mismo personaje pero que sustituyó a Jason David Frank, es así, y a Jason retomando el personaje del Power Ranger rojo. Mola mucho ese capítulo porque sale el Serpentera de los Seth y demás. Está guay, no necesitáis ver nada para entenderlo. Y ahí podéis ver tanto a Jason como a Tommy, a los dos personajes más icónicos de Power Rangers, pues ahí dándolo todo junto con otros de otros tiempos. Hubo algunos capítulos más chulos, como algunos de estos de mentores que te he mencionado de Tommy haciendo de mentor de esos chicos. Bueno, ahí yo creo que ya sería muy café para cafeteros. Y hay otro que se llama Batalla Legendaria, ya de los últimos tiempos, que salen muchísimos Power Rangers, y es el de la foto que vemos ahí, Manetti, de Tommy ya con su perillita y tal. Es la recomendación que hago por si a alguien le da por buscárselos en YouTube o lo que sea, estos capitulitos, pues bueno, los más destacados de Jason David Frank. Y con esto ya termino con el Manetti.